los perpendiculares? Sí, los dos. Sí. Los dos vimos. Sí, está perpendicular. Ah, bueno, bien. ¿Para quién era que está hablando? Que alguien le diga. Yo hablé, Florentino. profe. Estoy viendo acá en el... Soy Facundo, no Valentina. ¿Y qué apellido? Facundo. A ver, Profe, yo, que le había hablado recién. Ah, es Florentino. No, pero póngame Carando Batistón. Ah, Facundo. Pasa que en el Zoom no es mi celu. sí. Listo, Facundo. Muchas Sí, gracias. entonces seguro hice el cambio. Agrego bien. Bueno, vamos entonces. Para la profe tomó asistencia, recién puede entrar. Ah, Tomás da curso. Da curso, listo, presente. Bueno, vamos entonces a arrancar con vectores. ¿Cómo le fue con los ejercicios que le di de lógica? Cuénteme. Profe. Bien, bien. Ah, no han hecho la tarea, chicos. Profe, Sí. tengo una consulta, estoy medio perdido. Con un compañero tuvimos una clase, la última clase que tuvimos de álgebra, Cachi Martín creo que es. Sí. Eh, Es y Martín de ahí no... Cacho. El nombre es Martín y Cacho el apellido. Entendí al revés. Bueno, me refería que la última clase que tuvimos con él dimos nada más lógica, pero no vimos vectores. Por eso hoy arrancamos vectores. Como me has dicho que continuabas vectores, no sé. No, arrancamos. Yo con él siempre me comunico porque él da la mitad de la clase. Sí. Entonces decidimos que todas las comisiones la semana pasada íbamos a terminar con lógica. Y ahora, esta Profe, semana, con... ¿podemos corregir lo que nos dio la otra profesora? Sí, podemos hacer. Antes de arrancar, déjame que busque dónde puse estos ejercicios. Bueno, el primero era... El primero era, si esto era falso, decidir cómo era. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno. Cuéntenme cómo hicieron. ¿Te dicto cómo lo hice, profe? Dale, a ver, Tomás. Bien, lo que yo puse es así, lo escribí todo así igual. Pero al lado de la negación Q, la primera negación Q puse falso. Ajá. Pero para. Entre paréntesis puse F. De acá tenés que deducir. ¿Qué cosa deducir? Si a vos te dice que Q implica P, ¿es falso? Decime cómo es Q y cómo es P. Q es verdadero y P es falso. Bueno, ahora sí, voy a lo que me decía. Entonces, claro, si Q es verdadero, entonces acá abajo pongo falso. Bien, Después contame qué. en la P también puse falso. Bien. Después doble implicación. Y en la P puse falso. Pará.
Antes de la doble implicación. No, te digo cómo voy yendo. Después en la otra P puse falso. Ya te agarré. Sí, bien. Y bueno, y ahí después puse abajo verdadero, doble implicación verdadero es igual a verdadero. Ahí falta la Así negación como del falso, resultado. sería. Vas rápido. En la primera parte, Empezaste con este falso, este falso. Claro. Y el resultado final sería verdadero, doble implicación verdadero es igual a verdadero. bueno, pero O sea, sí, a ver, pensemos en los dos tipos de exámenes. Como ustedes van a tener un examen virtual, esto no va a estar. Ustedes esto lo van a tener en su hoja, ¿no es cierto? Van a tener que contestar seguramente dentro de las alternativas, puede estar, a ver, pensemos, pues son pocas. Yo puedo poner falso, verdadero, no se puede determinar, faltan datos. O sea, yo te puedo poner un montón de cosas para hacerte dudar, digamos, ¿no? Entonces, con marcar una ya está. Pero aprendamos a hacerlo bien porque si se Sí, abre la bueno. virtualidad en un examen final, te voy a Te pedir... digo, profe, ¿querés que te diga por qué puse verdadero, doble implicación verdadero? No, acá quiero que me digas. ¿Qué va acá? Ahí va verdadero. Pero porque es negación de negación Q se volvería Q sola, entonces te da verdadero. Y la negación de negación P sería verdadero también. Es que, a ver, concretamente la negación del falso, ¿verdad? ¿hicimos de Morgan? ¿Hiciste vos? Exacto. Ah, bueno. No hace falta que lo hagas, pero si vos haces de Morgan, entonces vos acá no hagas esto. Vos tendrías que escribir acá Q y no P. ¿Me entendés? Sí. Entonces, acá, si P es falso, esto es verdadero, por lo tanto, esto es verdadero. Y ahí sí te sigo. Y abajo de todo esto es verdadero. ¿Está bien? Yo puedo hacerlo así, perfecto, o sin hacer la propiedad, lo hago aquí y voy como avanzando, digamos, este con este, después esto es falso, y como tengo que negarlo, a la larga van a llegar a lo mismo. ¿Vamos bien? O sea que podemos deducir que es verdadero. Perfecto. ¿Alguien tuvo duda con eso? ¿Le pareció bien? ¿Difícil? ¿Fácil? Si demoraron o no, no importa. La verdad que lo importante en estos ejercicios es que me salga, porque eso anima. Y bueno, yo después debo otros ejercicios para que practiquen, ¿no? A la medida que avanza. Claro, vos tenés esto tenías. Luego aquí. Esto es equivalente a, yo reparto, distribuyo esta negación a la primera proposición, al conectivo y a la segunda proposición. Entonces, negar algo que está negado queda así. La negación de lo pasa ahí y la negación de P queda ahí. Eso es de Morgan. ¿Sí? No sé quién me pregunta. Sería Solo sí. Menos 4 es menor que menos 2, 3 es primo y 4 par. Bueno, a ver, otro que no sea Tomás. P, menos 4 es menor que 2. Q,
Menos 4. 3 es primo. Menor que Q, 3 es primo. Y R, 4 es par. Vale. Y las 3 son verdaderas. Pero no dice que determinemos el valor de verdad. No, dice hallar la contraria de la expresión. Allá la contraria. Bueno, con estos 3, ¿cómo expresamos? Si dice la contraria, me está dando un dato muy bueno. Sí o sí hay una implicación. Y esa implicación se va a llamar directa. Si me dejas participar, profe, te digo. No, toma, espera un poquito. A ver, Pilar. Sigamos con Pilar. Sería, igual yo los puse o sea, para practicar también, no es por el ejercicio. Puse solo si menos 4 no es menor que menos 2, 3 no es primo o 4 no es par. Acá, con este solo sí. No está mal. Pero ya que vas a practicar, yo preferiría que lo pase en forma simbólica. Sería NP a la... Sí, igual también lo hice, profe. Bueno, ¿cómo NP, escribimos simbólicamente? NP implica, entre paréntesis, la negación de Q o la negación de R. La implicación de la tenés. ¿Cuál sería el antecedente? Vamos por ahí. El antecedente es menos El 4 P, es menor que la 2. P. La negación de P. No, Claro. no quiero la contraria. P Entonces, implica, o sea, P implica Q y R. P implica Q y Eso. R. ¿Se acuerdan de la teoría que yo les di? Lo que está al lado del solo sí hasta la coma, ¿qué era? ¿Antecedente o consecuente? El antecedente. Antecedente. Consecuente. ¿Cómo dijiste, profe? Pregunta. Yo le había dicho que en la teoría que le escribí, que tenía muchas formas de leer. Dentro de esa estaba la palabra sí y otra estaba la palabra solo sí. El consecuente sería, profe. Sería Q implica P. Exactamente. Cuando está la palabra sí, lo que acompaña es P. Y cuando está la palabra solo sí, lo que acompaña es Q. Y después viene la coma. Entonces, el menos 4 es menor que 2, que simboliza P, tiene que estar de este lado. Por eso digo que es mejor escribirlo simbólicamente. Lo que está después de la coma, esté o no la palabra entonces acá, la coma ya me separa lo otro. Como el consecuente ya está usado acá, entonces acá está el antecedente. Y el antecedente es compuesto, es Q y R. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Ahora, esta, la que yo armé con la oración, es mi directa. Entonces, teniendo la directa, puedo consultar cuál es la contraria. La contraria me dice que yo niegue lo que tenga de antecedente y niegue lo que tenga de consecuente. Si quiero hacer de Morgan, me quedaría esto. Ahora, recién lo voy a leer para buscar en las alternativas, porque imagínense que ustedes van a tener 4 oraciones parecidas a esa y se confunde con mucha facilidad. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo leo y ahí lo voy a encontrar más rápido la alternativa correcta.
Porque de nuevo, esta yo la puedo leer, por ejemplo, si 3 no es primo o 4 no es par, entonces menos 4 es mayor o igual que menos 2. Pues puede ser una lectura. Otra lectura podría ser solo si menos 4 no es menor que menos 2, coma, 3 no es primo o 4 no es par. Como toda oración P implica Q, yo puedo leerla con el sí o con el solo sí. Cuidado aquí cuando busquen las alternativas. ¿Está? Yo lo único que sí, profe, en vez de ponerte no es menor, te puse es mayor, que es el antónimo. Que es lo mismo, ¿no? Cuando vos pones mayor o igual. Ah, Acordate que un número puede ser menor que otro, mayor que otro o igual a otro. Entonces, si algo no es menor, es esto o esto. ¿Está? Claro. Eso anótenlo por ahí. claro, tiene sentido. Ahí lo acomodé un poquito. Y el otro, la tabla, Profe, una pregunta. Ahí lo que vos pusiste a la derecha, porque me perdí. Ahí lo que vos pusiste a la derecha, ¿eso no pertenece específicamente a esta oración? Porque ahí el antecedente está compuesto y en este el antecedente no es... no. Vos no mires, esta es la directa. Vos pensás en esto. La teoría dice que si la directa es un P implica Q, tu contraria, lo único que vos te tenés que fijar si estoy negando el antecedente y negando el consecuente. Ahora, ¿quién es P y quién es Q? Puede ser una oración, todo esta puede ser una P. No sabemos. Vos lo único que te fijas es que, dada la directa, ¿cuál es lo distinto? Las negaciones. Entonces, si tu antecedente en la directa es Q y R, en la contraria tiene que tener la negación a ese antecedente. Y la negación del consecuente. Sean quien sea tu consecuente y tu antecedente. Claro, perfecto. Pero en este ejemplo, en este ejercicio, nosotros tendríamos el antecedente simple y el consecuente compuesto, ¿no? Porque... Hazlo como venga. Ah, listo, perfecto. O sea, si tu antecedente es compuesto, bueno, lo negaré y si tengo la suerte hago de Morgan y planteo la propiedad. Esta la planteo para leerla mejor. Si el ejercicio fuera algo simbólico, yo no tengo idea quién es P, quién es Q y quién es R, y esta puede estar en la alternativa o esto puede estar en las alternativas. Yo no me tengo que enfrascar, que ahí sería el problema de los exámenes múltiple choice, que a lo mejor vos estás convencido que esa es la verdadera, tenés razón, es verdadera, pero no está dentro de las alternativas. Y no significa que vos tenés que poner ninguna de las anteriores, tenés que buscar algo que sea equivalente. Bueno, la equivalencia Listo, perfecto, gracias. Y va a estar. Profe, tengo una pregunta. Sí, para sacarme la duda, no tiene nada que ver con la materia. Es para saber si el jueves y el viernes tendríamos clases por Semana Santa. No, hermosa Semana Santa. Ah, joder, listo. Muchas gracias, profe. O sea, los feriados, para la UNOVA también son feriados, digamos. Bueno, y el último, bueno, no vamos a hacer la tabla porque es eterna, le tiene que dar que son equivalentes. ¿Les dio así? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí me tiene que dar que son equivalentes. Bueno, arranquemos con vectores. O sea, vector es un tema que no vio nadie también en la secundaria. Por ahí vieron en física, por ahí, porque los vectores se usan para
representa gráficamente magnitudes vectoriales. No sé qué por ahí Sí, en puede- física dimos claro. algo de lo que era vectores, no todo en realidad. No, sí, pero hoy mencionaron algo, pero ni siquiera llegamos a explicar ni nada, así que no te preocupes por eso, de que quedemos en otro lado. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Ustedes tienen dos opciones de graficar un punto en el plano y en el espacio. En el plano es lo que toda su Es vida... medio nos borroso. tomaron. No sé qué, a la luz del sol. Parece que se puso un filtro. Ah, no se ve bien, porque es por la luz. Claro, justo le da la luz del sol o no sé qué. Ahí está, profe. Ahí está. Sí, le da la. Ahí está. Le Ahí está está, dando el profe. rayo de sol justo al Ahí está bien, lente. profe. No mueva la Ahí cámara. se ve perfecto. ¿Por qué está? Porque yo estoy parada aquí, ahora me corro y sonamos, ¿verdad? Ah, tenés razón. Ahora se mueve. Bueno, vamos a ver si la traigo un poquito más acá. A ver ahí. Ay, creo que ahí agarra abajo nomás un poquito. Bueno, ahí estamos. Ahí está, En el- profe. Yo tengo para dibujar puntos en el plano o en el espacio. Esto es lo que ustedes manejaron todo el secundario, ¿no? Entonces, un punto puede ser el 3,2, un punto A, en el plano. ¿Está bien? En el espacio se complica un poquito más, pero no es tanto más. Por ejemplo, aquí es 3 de la X. Este 5 de la Y. Y a partir de ahí puedo subir. A ver. Cuatro de la Z. Este es un punto B que va a tener 3, 5 y 4. Este es un punto en el plano y este es un punto en el espacio. ¿Vieron cómo dibujé? Fíjense cómo se dibuja acá. Buscamos dentro del eje X3 y trazábamos una paralela al otro eje, que es 2, y obtener paralela, donde se corta esa paralela, tengo el punto. Acá pasa más o menos lo mismo. Este 3 trazo paralela al eje Y, a partir de 5 trazo paralela al eje X, y tengo un punto en el plano. A partir de ahí puedo subir si el valor de Z es positivo o puedo bajar si el valor de Z es negativo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. El segmento dirigido desde el centro de las coordenadas al punto en cuestión me define un vector. Un vector en el plano o un vector en el espacio. En el espacio se dice cuando es R3 porque son las 3 dimensiones. ¿Está bien? ¿Cómo escribo un vector? ¿Cómo el punto? ¿Cuál es la diferencia en la notación? Es onzo, pero mucha gente se equivoca. Es onzo ¿por qué? Primero porque uso letra minúscula para el vector y mayúscula de imprenta para el punto. El vector tiene un igual y el punto no. Porque 3,2, 3,2 es lo mismo. Profe, Sí. en este gráfico que hizo a la derecha, ¿la línea que va en medio iría en 0 grados, por ejemplo? ¿Esta? ¿O va media cruzada para abajo? No, la línea, esa. Esta es la diagonal. No. 3 y 5. La Z. No, Z es J. No, Y. Uy, La cómo me Y cuesta. horizontal. Ya. Digamos que es como un ángulo de 90 grados y después la otra.
Estos son todos ángulos de 90 grados. Ah. Pero ¿qué pasa? Lo tengo que dibujar en perspectiva. No, sí, pero digo, si lo querés graficar en 2D, sería un ángulo de 90 grados y después el otro sería como si fuera de 45 en el... Exacto. A ver, como para que ustedes se imaginen, si yo tengo que dibujar un paralelepípedo, que seguramente lo vieron, un prisma. Yo lo que hago, que por ahí le resulta más fácil también para graficarlo, en lugar de hacer esas diagonales que usted hizo ahí, lo hago directamente en forma de cubo y listo. Si total vos lo que necesitáis es llegar al punto final para después trazar el vector, así como lo hizo ahora. Exacto. Lo que ustedes Ahora voy tienen entendiendo. como volumen, o sea, todo lo que tiene volumen ocupa un lugar en el espacio, dice la definición. O sea, significa que un cuerpo se puede dibujar en R3. ¿Sí? Entonces, que yo quiero magnificar es que todos estos ángulos son de 90. Claro, Nada más claro. que giga. ¿Sí? Estos dos ejes son ortogonales o perpendiculares y hay otro eje más perpendicular a cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes agarran la caja de zapatos, la caja de remedio, ven que todos los ángulos son de 90. Claro, es como una esquina de la pared. Perspectiva. Claro, una esquina, una pieza. ¿Sí? Bueno, esta línea que yo hago acá es una guía porque esta tiene que ser paralela a esta. Esta línea es paralela a esta. Como en todo, o sea, esta línea es paralela a esta. ¿Cómo sería el vector B? Acá sería 3, 5, 4. Y el punto B, de nuevo, sin el igual, 3, 5, 4. Profe, no entiendo por qué dos gráficos. Porque este tiene 2 y este tiene 3. Uno es en el plano y el otro en el espacio. Componentes, y acá el vector tiene 3 componentes. Uno está en 2 dimensiones y otro en 3 dimensiones. Exacto. Exacto. Y yo Son dos puedo, ejemplos completamente distintos. claro, yo puedo trabajar, o sea, el tema vectores lo puedo trabajar tanto en R2 como en R3. Por eso tengo que saber manejarme con los dos. Profe, Sí. ¿qué letra es esa que pusiste ahí? Una U arriba de la A mayúscula. ¿Esta? No, Ahí, abajo. arriba de la A mayúscula hay 2.3 con el igual. Claro, ahí. La letra minúscula. La letra arriba. Arriba de tu mano. ¿Esta? No. Abajo. Esa, claro, bueno. Esa ahí. Esta es una U de carta. Perfecto, gracias. Este U, el vector U. Este B corta, el vector B corta. Bueno, entonces ya... ¿Cómo sería la U para graficar en 2D? Claro. O sea, ¿cómo puedo escribir esto de otra forma? U pertenece a R2. Claro, pues me parece que en la teoría habíamos puesto como vector con B corta también en 2D. Y que hay algunos autores que usan hasta la fletita arriba de la U para indicar que es vector. Pero en la cátedra nuestra no. Usamos solamente U, B, T. Claro, el profesor de la teoría había puesto directamente B corta. Claro, usamos la B para hacer los vectores. Claro, pero ustedes los vectores no siempre van a trabajar con uno. El U, el B, el W son los que más se usan como notación. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta ahí. Aquí lo que me importa es entonces que sepan que es un vector. El vector entonces es un segmento dirigido que va desde el centro de las coordenadas, en el plano donde esté, al punto que vendría a ser el extremo del vector. ¿Sí?
como todo vector, tiene magnitud, tiene Profe. sentido. Sí. Perdón por la pregunta, pero ¿de dónde sacaste estos datos? Porque estoy re perdido yo. No, estos son ejemplos nada más. Estamos introduciéndonos con el tema de vectores. Ah, bueno, Profe. bueno. Pensé que era por ahí algún TP o algo así. No, todavía no arranqué con el proyecto. ¿Podría dar otro ejemplo de cómo dibujar en 3D? Sí. Porque me Dale. recontra perdí. Ahí sí que me perdí. Vamos solo a uno de estos. Suponete que vos tenés que dibujar el vector U, 1, 4, menos 2. Este está en el X, este está en el eje Y, este está en el eje Z. Esto siempre es así. Nunca se conmuta eso. Siempre el primer elemento es para el eje X. El eje X está acá. Acá están los positivos, acá están los negativos. O sea, el otro semieje. ¿Está bien? Este el eje Y, positivo. El negativo, ¿dónde está? La continuación, pero opuesto. Este es Z, para abajo, lo negativo de Z. Entonces, siempre empiezo por el plano XY. Dentro del XY tengo 1 y 4. 1 para X y 4 para Y. Siempre paralelas, es decir, paralelas. No voy a poner un 2, ¿no? Voy a cambiar con 2 porque está muy pegado. No. Entonces, paralelo al otro eje y a partir del 4, paralelo a este. Donde se junte, ahí ya hice el plano XY. A partir de ese punto donde se unen estos dos, subo o bajo de acuerdo al valor de Z. Como aquí dice menos 2, entonces bajo 1, bajo 2. Colita de punto. Entonces, ¿qué hice hace rato? Yo uní este para tomar la misma dirección paralela, pero sobre el eje menos Z. ¿Está bien? ¿Cuál es el vector? Este. Profe, intenté seguirte para dibujarlo y a mí me queda el eje Z a la misma altura que el 2 del eje X. O sea, el menos 2 del eje Z me queda a la misma altura que el 2 del eje X. ¿Por qué no te puede quedar? Porque este al estar en perspectiva no es lo mismo 2 acá que 2 en este si está inclinado. Si yo trazo una horizontal, fíjate dónde queda este. ¿Me entendés? Y profe, ¿y cómo harías ese en el que no es 3D? Ah, entonces estoy dibujando mal el dibujito. ¿Querés que lo hagamos de nuevo? A ver. Sí, pero Le estoy errando yo al dibujo de la triceta esa. La Z es vertical y la Y horizontal. La inclinación que tiene esto, Augusto y Piacere, lo que vos quieras, no hay problema. Ah. 45 grados, como opinó ahí algún compañero tuyo. La escala también la podés modificar. O sea, yo trato de hacerlo más o menos igual. El 1, la distancia de este, que sea lo mismo que este, que sea lo mismo que este. ¿Está bien? Sí. Entonces, yo tengo que empezar por el plano. Yo tengo que para X dibujar 2, para Y dibujar 4 y para Z ubicar el menos 2. Entonces, el 2 de aquí con el 4 de aquí con paralelas. Paralelas.
a esta, paralela a esta. Termino ahí. Ahí, ese punto, recién estoy en el plano XY. Ah, ahí entendí por qué me quedó mal, porque yo lo estoy haciendo para abajo y el 2 lo estoy haciendo paralelo al eje Y. Y el 4 lo estaba haciendo paralelo al eje Z. No paralelo al... Ahí está. Hablé de X. Esta que está inclinada, ahí Sí. ubica 2. Sí, ahí ubiqué 2. Bueno, ahora traza paralela a un horizontal y avanzo hasta cortar el 4. Claro. Y la que sale del 4 sale paralela al eje X. Exacto. Ahí está el problema. Yo estaba haciendo derecho para abajo. Claro. Fíjate que acá, en el plano XY, esto es un paralelogramo. Porque Claro. es paralela a esta y este paralela a esta. Ahora sí, gracias, profe. Bien. Profe, ¿podrías hacer esos mismos números, pero en el que no es 3D? O sea, en el otro gráfico. Bueno, es que el otro gráfico se termina acá. En XY se hace. 2, vos haces 2 para la X, 4 para la Y, y ya está. Es el plano Z. se termina ahí. Ah, listo. Gracias, profe. Acá en R3 tenés que completarlo, porque así, si vos dejás así, en el plano R3, este vector que yo hice ahí es el 2, 4, 0, porque ni subí ni bajé, pero existe. Acá se termina en paréntesis en el 4. ¿Ves la diferencia? Acá en el plano R2 tengo 2 componentes. En R3, sí o sí tengo 3 componentes. Si me falta una es porque es nula. Entonces, pero nosotros no tenemos 4, tenemos menos 2. Entonces, una vez que yo terminé haciendo paralela, sobre este punto, bajo 2 unidades. 1, 2. Por lo tanto, mi vector es ese. Siempre desde hasta donde termine de contar las 3 dimensiones. Los 3 valores, mejor. Profe. Sí. Siempre el tercer componente se saca, o sea, se mide a partir del punto del tipo del 2, 4. Sí. Siempre empezar dibujando el plano XY. Así ya entendí bien. Y después va Z. Y Z se toma desde el puntito ese. Por eso acá bajé 2. Ah, sobre el punto que te da X e Y, bajás la cantidad de unidades necesarias. Porque veo negativo. Claro, bajo o subo, dependiendo de qué número te da. Por ejemplo, puede ser el 2, 4, qué sé yo, 6. Si subí 6. Pero, Claro, pero ¿por siempre qué se desde la baja? intersección. Claro, ¿por qué se baja en intersección y no donde sería 0? Porque vos ya estás avanzando en 2, 4. Si vos bajas a partir de acá 2, ¿qué vector es este? Es el 0. 0 menos 2. Listo. Gracias. Ahora sí. ¿Y la línea roja qué sería? El vector. El vector. También sería el vector. El vector. ¿Vamos bien? Sí, ahora sí entiendo. Al fin entendimos. ¿Hay una alegría en esa tonada? Ahora sí. Bien. O sea, no hemos empezado todavía, le digo. No, profe, no así. Empezamos. La cabeza, ¿no? Más o menos es un vector. Entonces, Justo cuando empecé a entender. Ya me deprimí.
No se depriman, vamos. Igual quédense tranquilos porque nunca pedimos que grafiquen. Gracias. Gracias, Por tanto, señora. Ya nos quitamos un peso de encima. No se depriman, no lo sepan hacer. Ustedes practiquen, guarden las dudas para el martes que viene. Profe, yo estuve haciendo el práctico, pero tuve 2 puntos en los que estuve medio perdido. Por ahí al final de la videollamada, ¿me los podés explicar bien? Sí. Listo, gracias. Trata de llegar por lo menos al ejercicio 7. No sé si Sí, ¿Cuándo voy se a entregan los seguir. trabajos, profe? Seguí al 9, pero me trabé en el 6 y en el 8. Bueno, ahora cuando veamos el 6. Bueno. ¿De qué otra forma más puedo encontrar un vector? A ver. Voy a R2 porque si no, no vamos a hacer un lío. Tengo el punto A, 1, 2. Y un punto B, 5, 4. Eso sí lo manejan bien. Yo digo, aprendamos el concepto y después lo pasamos a L3. Tengo 2 puntos. El punto A, 1, 2. El punto B, 5, 4. La pregunta es, ¿puedo determinar un vector con estos 2 puntos? Bueno, sí. Le tengo la respuesta. Sí. Tomando como punto inicial siempre el primer punto. Exacto. ¿Cómo hago? Porque ya no parten del 0, parten del 2. Bueno, entonces hay una definición. Vector dado por 2 puntos. Un vector Si A está formado por XA y A, y tengo un B que está formado por XB y B, AB forma un vector que va a ser igual. Como es vector, también tiene que ser de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces aquí va XB menos XA, IB menos IA. Esa es la definición. Ahora vamos al ejemplo. Fíjense que termina en B, va desde A hasta B. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Restando las componentes de B. Obviamente, la primera componente siempre es X, por lo tanto, la primera componente del vector AB va a ser la diferencia entre XB menos XA. Profe, la flechita arriba del AB significa vector. ¿Cómo? La flechita arriba del AB, ¿qué significa? Claro, acá tengo que hacer la diferencia y tengo que escribir la flecha porque yo sé que A y B definen puntos. Entonces, si esos 2 puntos quieren definir un vector, le tengo que indicar con este. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todos los 2 puntos también puedo definir un segmento, que era la flecha de el guión ese, la barra esa arriba. ¿Me entienden? Entonces necesito definirlo de esa manera. Bueno, entonces llevando ese ejemplo, en la B... Profe. Ese cálculo... Chico, hay un celular reproduciendo un audio. Ese cálculo, profe, XB menos XA, eso, ¿qué te da? Ese te da el vector que está dado por 2 puntos. Perfecto, gracias. No, la longitud del vector, ¿no da, profe?
No, da el vector. Después vamos a hablar de la longitud del vector. ¿Siempre es una resta? Siempre una resta. Y siempre el segundo punto va a ser más grande que el primero. Porque habla de longitud, ¿no? Puede ser que no, ¿eh? O se habla del punto. No, porque yo puedo definir un C acá, el -3, 3, y lo que estoy buscando es el vector este, un vector AC. Entonces, esa resta, ¿qué dato nos daba? Lo que sí tengo que hacer es restar las componentes del último punto que aparece aquí, menos la que aparece primero acá. Ah, sin importar los valores. Porque el segundo la punto. flecha está en B, eso me define cuál es el último. O sea, me define dónde está el sentido del vector. Y si hubiese una flecha yendo a la izquierda, sería el último, o sea, el último sería la A. Vamos a hacer las dos, ahí está. Vamos a hacer los dos, vamos a hacer AB y vamos a hacer BA. De paso, miramos cuál es la diferencia. O sea, con la resta de esa componente definimos la dirección, digamos, del vector. Exacto. Entonces, AB significa el vector que empieza por el punto A y termina en el punto B. Por lo tanto, este va a ser una resta entre el XB, que es 5, menos el X de la, que es 1. Y acá van las Y del B, menos la Y de la. Esto es 4,2. Ahora yo quiero que miren la cosita. Este 4,2... Pero, profe, no, ¿por qué no se pone los números del A primero? Porque termina en B tu vector. Es A, B. Tipo es una propiedad. Exacto. Esa es la definición. O sea que entonces en el de abajo sería 1 menos 5. Claro. Entonces, BA tengo que empezar por todo lo que sea A. Entonces, 1 menos 5, 2 menos 4. Este me daría menos 4 menos 2. ¿Cómo, profe? No entendí el último. ¿Está al revés? Claro. Fíjate, hay que interpretar la definición. La definición dice que el vector que forma los puntos A y B, en realidad definen dos puntos definen dos vectores, que son opuestos. Ahora lo vamos a terminar de descubrir acá. La definición dice que si yo termino la flecha del vector está en B, que es lo que está sucediendo acá, yo tengo que empezar por las componentes de B. Por eso hago XB menos XA y B menos IA. Entonces acá, como ustedes tienen BA, tiene que empezar por las componentes de A. Por eso empiezo 1 menos 5, 2 menos 4. Profe, ¿y en ese caso no habría que dar vuelta al vector de arriba entonces? Sí, no está dibujado. Acá está dibujado AB nomás. No, arriba del BA, digo. No sé lo que me decís. En uno pusiste AB y el vector para un lado, y en el otro pusiste el BA y el vector para el mismo lado. O sea, el BA no está acá. Si yo quiero dibujar BA, tengo que borrar este y hacer este. Claro, en el primero el vector empieza en A, termina en B, y en el segundo el vector empieza en B y termina en A. Exacto. Perfecto, listo, profe, gracias. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿podés repetir? Profe, ¿y cómo se si el vector empieza en B y termina en A? Porque te van a decir, Por la flecha. Te lo determinan las flechas, claro. Se cambian los signos. Pero, por ejemplo, o sea, ¿te lo tienen que dar ellos para que vos sepas para el que lado va?
Ah, eso es lo que quería saber. Listo. Muchas O sea, gracias. ellos, o sea, nosotros, te damos los puntos y te pedimos el vector. Entonces vos tenés que estar atento a que si yo te doy dado los puntos ABC, calcular BC. A ver, ya que estamos. Si vos tenés estos tres, para. Esto ya lo aprendieron. Vamos al ejemplo. Yo tengo A es 1, 2. A ver, para que quede bien claro. B es 5, 4. Y C es menos 3, 3. Yo te pido encontrar BC. A ver, decime. Menos Sí, igual 3 primero menos tenemos, 5. claro, de menos 3, tenés que hacer del vector de B a C. Exacto. Por lo tanto, empiezo con las coordenadas de B. Menos 3, menos 5, 3, menos 4. O sea que BC es A ver menos 1 siempre. menos 1. Profe, a ver siempre le cambia el signo. No, no, acordate la definición. No es que vos le cambies el signo. La definición es una recta. Ah, Es XB menos XA, coma, y B menos IA. Si X, A, B, I, A, B son negativos, tendré que poner menos, paréntesis, menos, menos, menos. O sea, la fórmula es esta. Yo tengo que respetar después los signos de cada XA, de cada IB, IA, etc. ¿Sí? A Sí, ver, sí. Listo, profe, ya lo entendí. Muchas gracias. la última y veamos. Ahora quiero que encuentren. No, voy a hacer otra. Profe, yo tengo una consulta, una curiosidad más que nada. Ahí ese resultado que te da, eso 4 y 2 o menos 4 y menos 2. ¿Qué sería ese valor que nos da? Porque sí, sería la recta si empezara desde el 0, pero ¿con qué objetivo se saca? Bueno, ese es el vector. Bueno, para. Ahí voy contigo. Después quiero hacer este para finalizar. Suponete que a vos te dicen, ¿cuál es esa duda que vos tenés? ¿Cuál es el vector 4, 2? Vos me podés decir, es este. El U. Hoy venía a ver, ayúdame. ¿Por qué no te pones auriculares? Porque me están haciendo mal las orejitas. A ver, enchufalo, a ver si anda. Está el micrófono prendido. Apaga el Está el micrófono. micrófono prendido. Sí. Horrible. Oh, acá, Orejitas. acá llamo a Eva. Suponete que yo vengo y te pregunto, a ver, dibujame el vector 4, 2. ¿Qué haces vos? Busco, a ver si tengo otro fibrón. Bien. Ubico el 4, 1, 2, 3, 4. Ah, me encantó este, no es 5 ni por casualidad. Dos, 3, 4. Ubico el 4 y ubico el 2. El vector, le llamo B. Si ustedes miran el vector U y el vector B, Paralelo. son paralelos, de igual sentido y de la misma magnitud. Equivalente, se podría decir. Exactamente. O equipolente sería la definición correcta. Entonces, este es exactamente igual que este, no que está movido. De ahí la fórmula. En todos los casos le va a pasar eso. Ahora después vamos a encontrar cómo hago para calcular la magnitud. Profe. Ahora ya para finalizar y estar segura de que saben hacer. Hagan el cálculo de CA. Profe, otra pregunta. No, Viniendo para. con-
Ay, perdón. Vamos, terminemos la idea. ¿Cómo hacen el cálculo del vector CA? ¿Cuáles serían los datos de C? Acá. Así que sería XB. Claro, 1. 1. Sería 1 menos menos 3. 1 menos. 2 No, menos 2. Y 2 menos 3. 2 menos 3. En total quedaría 4 y menos 1. Exacto. ¿Se entendió bien? Bien. Bueno, ahora sí voy a sacar la duda de alguien. Mía. A ver. Perdón. No hay de problema. A ver, Leonardo. ¿Qué nos tienen que pedir para que calculemos esto? Para que apliquemos esta fórmula. Todo esto es introducción. Por eso tengo una buena y una mala. No empezamos con vectores, estamos introduciendo al mundo de los vectores, pero vos tenés que saber dibujarlo, ubicar dónde están, calcular su módulo, saber que pueden haber dos vectores que son paralelos, del mismo sentido, con la misma magnitud. O sea, estamos entrando en el tema. Ya Claro, después vamos a empezar con el práctico. No me sale. Esta fórmula, ¿cuándo la tenemos que aplicar? Es para encontrar el paralelo. Dos puntos y te hablen de encontrar un vector entre esos dos puntos. Ah, cuando tenemos que encontrar un vector entre esos dos puntos. La consigna en eso va a ser claro. Después Perfecto. vamos a ver en el práctico cómo viene metido dentro de otro tema. ¿Está? Bueno. Excelente, excelente. Yo acá me demoro porque si no después están perdidos. Después en lo otro avanzamos más rápido, pero como es primera vez, prefiero demorarme. A ver, ustedes tienen un vector U. 1, 2, menos 3. Vale, voy a hacer otra cosa. Perdón, no se me acaba de cruzar. 1, 2, menos 3. Y B, menos 1, 4 y menos 2. Quiero que me encuentren el vector que está definido por esos dos puntos. Sería 1 menos 1. O sea, 1 menos menos 1. No. No, quería Uno, menos o 1 uno, menos 1. menos 1. Menos 1. Menos 1, menos 1. Ah, es al revés, es verdad. Acá. Miro esto. Ponételo como machete. Miro B para empezar. Menos 1, menos 1, coma. 4 menos 4 2. menos 2. Bien. Y menos 2 menos 3. 1. Menos 3. Menos No, 3. menos 1 dijiste el resultado. No, estaba mirando para el otro lado. Entonces, lo mismo que aprendimos en R2 existe para R3. ¿Está? Por lo tanto, AB va a ser menos 2, 2, 1. ¿Sí? ¿Profe, ¿puedes repetir? Sí, sí. La misma definición que vimos para R2 se aplica para R3. Es decir, vectores que están definidos por tres versores. El X, el Y, el Z. Pero de la misma manera y en ese mismo orden. Un vector que esté en R3 tiene tres componentes. Un en X, un en Y, un en Z. Y los dos se van restando. Siempre miro B para empezar. Entonces este no, para empezar B. Entonces, menos 1, menos 1. 4 menos 2, menos 2, menos 3. O sea, este menos es de la fórmula, chicos. Si llegara a ver algo negativo, tenemos que usar paréntesis. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ahora, dos cositas más.
Cuando yo tengo, tanto en el plano como en el espacio, acá tengo versores ¿Cómo? tanto en el plano como en el espacio tengo versores. Estos versores son vectores unitarios. O sea, en L3, ¿no? Y está definido por 1, 0, 0. J está definido por 0, 1, 0, Y el otro 0, 0, 1 para Z. 0, para acá. 0. ¿Para qué está esto? Porque un vector U que sea 4 menos 2, 3, un ejemplo, yo lo puedo definir en forma cartesiana. ¿Qué es eso? U es igual a 4i menos 2j más 3k. Eso también lo tiene que saber. Yo un vector lo puedo definir así o así. Estos son dos cosas distintas para definir la misma cosa. Listo. Ahora, profe, no borres. ¿Está bien? Entonces, 4i significa que este 4 Bueno, Se trabó. ¿qué pasó? Se trabó, se cayó el Ah, internet, me parece. sí, ahí las barras están Sí, yo en iba a rojo. decir porque estaba diciendo esto o esto y yo veía la cámara congelada. Sí, se le cayó. Ah, se le cayó. Después se terminó. F. Aprovechen a copiar. Qué lástima. Chicos, ¿cómo van con la batería? Aquí estoy. Atrás. Acá. Y se marchó. Acá estoy. ¿Se fue? En su cuerpo. Se le La recayó pantalla, todo. ¿dónde está lo que estaba escribiendo? Yo también, Luis. No hablen, así escribí. Sí, la verdad que bastante bien. Recién se me corta cada rato. Los jueves no saben lo que es. Entonces volvemos para retomar. Hay dos formas de escribir un vector. O como terna, donde tengo que ubicar los números de acuerdo a los ejes donde están dibujados, o en forma cartesiana, donde no tengo las comas ni el paréntesis. Estos números están ubicados por los versores unitarios. Profe, ¿qué dice? ¿Se puede distribuir? No, se puede definir cartesiana en forma cartesiana. Ah, Ambas formas. En forma cartesiana. Listo. A ver si tengo un B como para practicar. Ahí me dicen que B es 2i más 3j menos 5k. ¿De qué vector estoy hablando? No, otra vez. Se cayó otra vez. Sí, yo la veo congelada. Ahí se fue. Ahí se... Bueno, chao chicos, nos vemos. Bueno, hasta luego. Se recayó. Hasta la próxima, profe. tengo un palo. ¿Cuándo se entregan los trabajos de esta materia? No hay que entregarlo. No sé, callate, dobla, callate. Entregan. Tómatela la hielo. No hable más de la profe que se escucha todo.
Bueno. ¿Estamos? Para mí quiere que se termine la clase de internet. Tengo el vector que está definido de forma cartesiana. ¿Cómo sería como par ordenado? 2, 3 y menos 5. 2, 3 y menos 5. perfecto. No es difícil. Uno se llama forma cartesiana, el otro, Terna. terna. Es una terna, sí, porque son Ahí. 3 componentes. Terna. Ahora voy un poquito más difícil, a ver. Si W pertenece a R3, ¿cuál es el vector W? Si está definido así. Profe, sería 0, menos 2, y... menos 5. Claro. 0 y. Bien, muy bien. 0, menos 2, menos 5. Ahí digamos que el I sería 0. Claro. ¿Y este? 0 menos 7, 0. 0 menos 7, 0. Oh, ya estamos para pasar al nivel 2. Muy bien. Lo último para entrar en la introducción. La verdad que sería bárbaro que ustedes vengan con todo esto hecho, porque de práctica no hicimos nada, ¿no? Pero bueno, todo sirve, todo sirve. Todo suma, todo suma. Ah, obvio, obvio. ¿Qué pasa si el vector tiene la barrita de módulo? Siempre positivo. ¿Qué significa? Va a haber dos resultados. La raíz cuadrada de los valores. Claro, es la magnitud o longitud del vector. También se lee norma del vector. Es la raíz cuadrada de los números elevado a la 2. Exacto. Es la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes del vector al cuadrado. O sea que es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Ojo acá. Pongan paréntesis, porque si ustedes no escriben paréntesis, la calculadora le va a saltar negativo. ¿Qué pusiste ahí a la izquierda, profe? ¿Magnitud o? Magnitud o longitud del vector o norma o módulo del vector. Todas esas son sinónimos. O sea que en este caso, el módulo o norma del vector sería 4, 9, 13, la raíz de 14. Y queda ahí. No se sigue, no me pongan decimales porque eso se lo tachamos, porque es un número irracional, así que imposible escribir con decimales. Si se puede hacer la raíz y se la hace, ¿no? Tengo la suerte por esas cosas de la vida, me queda una raíz de 36, sí, por favor, pongan 6. Realmente no sucede eso. Profe, sí. Abajo de o longitud del vector dice O y no llego a leer. Norma o módulo del vector. Bueno, y hay la definición, la última. Si la norma de un vector es 1, el vector se llama o se denomina unitario. Eso es.
Muy importante. Ponga por acá, muy importante, porque esto después está metido en otros temas. Profe, ¿cómo es que se llama? No veo. No se ve nada. Ahora el sol se me fue, no se ve nada. Ah, sí, ¿cómo era? Si igualaba a 0 era unitario. No sé si lo aplicó el profe hoy, creo que sí. No. Si era Sí, es igual a 1. La teoría. A 0 a 1. Si es Profe, sí, igual a 1. es unitario. ¿Qué dice el profe ahí? Que no se ve. Unitario. Esperen que voy a prender la luz. Profe, ¿qué dice él? Se llama... El vector se llama unitario. Bueno, arranquemos. Qué bien. Bueno, vamos a A operar. 7 menos 20. Sí. Vamos a tratar de hacer algo. Esto no está en el práctico. Vamos a las operaciones. ¿Qué se puede hacer? Los vectores se pueden sumar, se pueden multiplicar por un escalar. Y después están las otras operaciones más importantes, que es producto escalar entre dos vectores, producto vectorial entre dos vectores, producto mixto entre dos vectores. Vamos a llegar hasta el producto escalar, ¿no? ¿En reales dice? Claro, este es 3. En realidad es una obviedad, porque si yo ya veo, si uno de los vectores está en R3, porque veo 3 componentes, el otro también. No se puede trabajar en 2 campos distintos. O sea que si no me ponen nada, por más que yo acá tenga 2 sumandos, tengo que saber que un vector en R3. ¿Está? Sí, sí. Vamos entonces a ver. Primero, para hacer esto, a todo esto le voy a llamar T, para que me resulte más fácil escribir todo. ¿Qué me dice esto? Que haga 2 por el vector U menos 3 por el vector B. Pero el vector B está escrito en forma cartesiana, como para ir practicando. ¿Cómo escribo ese vector como terna? 2, 0 y 1. ¿Menos 2? Sí, la como incógnita. Para mí es menos 2. 0 y 1. 0 más 1. Exacto. ¿Y cómo sabe, profe, si la K está como... ¿Cuál es el único número que multiplicado una letra no varía? El 1. Entonces va 1. Profe, ¿por qué es menos 2, 0 y 1? Es como cuando la X está sola. Definimos el I, el J y el K. El I me define la primer componente, porque es un versor del eje X. ¿Quién acompaña ahí? Menos 2. Entonces, en el lugar de las X va menos 2. Ah, y como no hay J, 0, y como la K no tienen adelante, es 1. Exacto. Listo. Gracias, profe. Es como las ecuaciones cuando la X está sola. Exacto. Es porque una X.
Acá lo mismo. Bueno, ¿qué hicimos el primer paso? ¿Ven cómo en el ejercicio me puede aparecer lo que vimos? ¿Está? Una vez que yo ya tengo expresado, tengo que saber cómo trabajar con los vectores. Cuando un vector está multiplicado por un escalar, esa es la simple distributiva que la manejamos bárbaro. Es decir, que el 2 se distribuye, aquí me queda 4, aquí me queda 2, aquí me queda menos 6. ¿Sí? Profe, ¿no me haría el favor de explicar lo nuevo que justo se me salió? ¿Cómo? No escuché. Que si no se lo puede volver a explicar de nuevo porque se le salió. Ah, bueno. Yo digo, el ejercicio es este. Dados dos vectores, el U y el B, hallar dos cosas. 2U menos 3B, 2, el producto U por B. Vamos a hacer 2, estamos en operación entre vectores. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo teniendo vectores? Lo que le decía hace rato es que voy a trabajar todo en R3 o todo en R2. No puedo mezclar. ¿Sí? Los vectores tienen que estar definidos en el mismo campo numérico. ¿Cómo hago para, entonces, para poder trabajar vectorialmente? Tengo que estar definido como ternas o como pares. En este caso es terna porque es R3. Y acá veo que me lo definieron en forma cartesiana. Sí o sí lo tengo que pasar a forma de terna. Por lo tanto, voy a tener que acordarme. Lo que está con Y es porque está posicionado en X. J no hay, por eso pongo 0. Y K, hay una K, por lo tanto, aquí va 1. Una vez que estos dos están escritos de la misma manera, puedo operar. Para multiplicar un escalar por un vector, directamente se puede distribuir. Es decir, que un escalar puede estar adentro del vector o lo puedo extraer de acuerdo a mi necesidad. Aquí necesito que ese vector, que ese escalar multiplique. Por lo tanto, aquí este 2 pasa 4, este 1 pasa 2 y el menos 3 por 2 es menos 6. Acá puedo hacer dos cosas. O dejo el menos y hago distributiva con el 3 solo. Esto me queda menos 6, 0 y 3. ¿Está bien? O, que es lo que voy a hacer ahora, como es más fácil sumar que restar, este menos también lo voy a distribuir. Y me queda así. Entonces, siempre es más fácil distribuir el menos 3, entonces me queda una suma, porque sumar es mucho más fácil que restar. Una vez que hago esto, ¿cómo se suman dos vectores? Componente con componente. 6 es 10. 2 más 0 es 2. Menos 6 menos 3 es menos 9. Y ahí hice el primer ejercicio. Se congeló, me parece. ¿Otra vez se cayó? Se congeló la congeladora. Ah, pensé que me andaba Profe, se quedó colgada, no sé si escucha. No quiere que se termine la clase de internet. Se cae más que valor de peso. Bueno. Poco tanto. Nada, tampoco tanto. ¿Entendió lo que hicimos? No, profe, a usted se le colgó el internet. No, profe. Apenas quedó en el 10, se le colgó. Bueno. Decíamos, yo puedo este menos dejarlo y distribuir solo el 3 y después tendría que restar. Pero fíjense que para restar yo tengo que hacer 4 menos 6, que daría más 6, me queda 10. Creo que es mucho más fácil este menos 3
pasarlo a más y hacer menos 3, menos 2, 6, menos 3 por 0, 0, menos 3 por 1, menos 3. Y es mucho más fácil sumar que restar. Entonces, 4 y 6 es 10. Te da lo mismo, profe, ¿no? Exactamente lo mismo, sí, sí. 2 más 0, 0, menos 6, menos 3, menos 9 y terminó ese. Profe, ¿por qué ahí venía el 3 positivo y lo puso negativo? Porque hizo distributiva con el 0. Con el negativo. Con el menos. Este le cambia el signo a este. Bueno, a este no le cambia porque no hay nada, pero a este le cambia el signo. Pues ya. Bueno, ahora hagamos U por B. U es 2, 1, menos 3 por menos 2, 0, 1. Vamos a la definición. U igual a U sub 1, U sub 2, U sub 3. Y B, B sub 1, B sub 2, B sub 3. U por B es igual a U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2 más U sub 3 por B sub 3. Esto se llama producto escalar. ¿Por qué se llama escalar? Escalar en matemáticas se refiere a un número. O sea que Te da un número. Claro, cuando multiplico escalarmente dos vectores, desaparece el vector. Me queda un número real. Entonces, ¿qué dice que haga? Componente con componente. Lo voy a hacer despacio. La componente de este con la componente de este, más la segunda componente por la segunda componente, más la tercera componente por la tercera componente. Esto es menos 4, esto es 0, este es menos 3. El producto escalar me da menos 7. ¿Está? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bien. Profe, ¿y el Sí, 1? sí. ¿Por qué te quedó ahí? Eso. Ay, ¿cuál? Bueno, no. ¿Por qué te había quedado eso que habías hecho? Que le Hizo fuiste 1 al por lado. 0. Es eso. Claro, vos tenés que agarrar componente con componente y multiplicar. Esto te va a dar un número. Componente con componente te da otro número y esta componente con esta te da otro número y después sumás. ¿Pero eso por qué lo haces? Si ya lo tenés el resultado, ¿o no? No, no. Vos tenés que encontrar. Este es U por B. No sabemos cuánto nos va a dar. 11 le dio, ¿no? Menos 7. Menos 7. ¿Ese menos 7 qué representa? El producto escalar. Gracias. A ver, hagamos este para que no queden dudas. Me voy a L2 que es más fácil. Pero la definición es la misma, ¿eh? 2 por menos 1 más menos 3 por 4. Más menos 3 por 4. Exacto. Profe, según había dicho el profesor de teoría. ¿Qué? Según había dicho el profesor de teoría, es lo mismo por más que tenga un montón más de componentes. La fórmula esa del producto escalar. El producto escalar, lo importante es multiplicar componente con componente. Si hay 2, habrá 2 sumandos. Si hay 3, hay 3 sumandos. Si estamos en dimensión 4, 4 sumandos. Excelente. Bueno, está claro. No Entonces, lo borres, profe. Espera, no lo borres, te lo copio. Profe. Sí. Yo tengo una consulta quizás sin sentido, pero lo estaba pensando antes cuando pusiste el ejercicio con la K y no señalaste que era con 1.
es totalmente imposible que aparezca una incógnita. Siempre que aparezca una letra representando uno de los ejes, va a ser 1 por esa letra. No, sí, sí, te puede aparecer. Puede hacer un ejercicio. A ver, déjame que piense. ¿Otra vez se Pensando en lo que cayó? acabamos de hacer, ¿no? Se trabó de nuevo, profe, se va a caer seguramente. Sí, estoy viendo la imagen congelada. Yo te puedo decir, hallar el valor de K, si vos sabés que el producto... ¿Profe, nos está escuchando? Hola, profe, ¿se escucha? Ahí se le cayó. Tan malo como no. Profe, estás en internet. Profe. Nos revimos. Y ya la hora. ¿Se cortó de nuevo? Sí. Estoy preparando para matemática. Es un chaco si no encuentra ninguno donde vuelva. Profe. Chango. Bueno, hacemos la de se cayó el Zoom en sí. F en el chat. Igual ya casi está la hora. Sí, se escucha. Sí, sabe que Ya fue. Ahí apareció. Recuerden que yo escucho antes de ponerme el audio. Igual yo dije en tono de broma. No sé si se entendió. Claro. Mientras que no me falte el respeto, no tengo problema. Profe, ese ejercicio con la incógnita no quedó explicado porque se cortó justo cuando Sí, puso sí, si sí, sabemos pero, lo que pasa es que ya estamos en la hora. Sí, por eso. Ese ejercicio que yo escribí, lo tenés, ahora te digo. Es un ejercicio típico de examen. Lo tenés en el ejercicio 7, en el ejercicio 8, pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. O sea, porque ella estuvo muy... el ejercicio 2 tampoco lo van a poder. El ejercicio 2, fíjense en la teoría, porque para el ejercicio 2 me pregunta cuándo un vector es igual a otro. Si un vector está formado por U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿cuándo creen que va a ser igual a B sub 1, B sub 2, B sub 3? O sea, equivalente, tipo tengan la misma longitud. Exacto. O, ¿qué otra cosa pueden ser iguales? La inclinación. Cuando los componentes son iguales. Exacto. Bien. Cuando sucede esto. Eso es lo que tienen que aplicar en el ejercicio 2. Perdón, profe, ¿podrías volver a explicar? Sí, Dos vectores son iguales cuando sus componentes son iguales. Suponete que yo te digo, el vector U vale A3 y el vector B vale 1B. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale A y cuánto vale B para que U sea igual al vector B? Claro, A vale 1 y B vale 3. Lo que tengo que hacer es igualar sus componentes. Entonces, A vale 1 y B vale 3. Y, profe, en caso de que sea como el ejercicio que vimos al principio de la clase, cuando el vector no comenzaba del punto 0, por más que tenga la misma longitud, no son vectores iguales. Profe, perdón, pero no entendí. Este está fácil, porque justo A vale 1, B vale 3, está súper armado. Pero si me dan esto,
A por 1. Ah, ahí entendí, Vale profe. uno. Pensé que era cosa, un 9 en vez de una A. Esto es una. Acá, ¿cómo hacemos? Quiero que U sea igual a B. A por 1. A vale 1. No, no sabemos. No, 0 más 1. Volvamos a la definición. Dos vectores son iguales cuando son iguales sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a plantear? Una igualdad. Exacto. Entonces, U es igual a B, sí, solo sí, sucede ¿qué cosa? Componentes son iguales, que los componentes de U son iguales. Si A es igual a 1, si B es igual a... No. Ah, no, perdón. Si A más B es igual a 1 Ahí me gustó. y si 2 es igual a menos B. Exactamente. Acá, cuando yo hago la igualación, me queda A vale 1 y 3 vale B. Genial, ya está hecho. Pero acá la tengo que pensar un poquito más. Entonces acá tengo que despejar una incógnita, reemplazar en la otra, como hacíamos sistema de ecuaciones. ¿Podrías hacer uno, profe? Así como un ejemplo. Despejás. De aquí vos sacás que A vale 1 menos B. ¿Sí? ¿Me seguí? Sí, sí, sí. Saco que A vale 1 menos B. Lo dejo. En la segunda, ya puedo reemplazar. En vez de A, voy a poner 1 menos B. Menos B. Reemplazo solamente la A. Todo lo demás sigue igual. El 2 sigue igual, la menos B sigue igual. Esto es A. Entonces, este 1 lo paso para acá. Menos B, menos 2. Por lo tanto, 1 igual a menos 2B y saco que B vale menos 1/2. Igual obtengo el valor, nomás que es un poquito más complicado que el ejercicio simple de hace rato. Una vez que tenés ¿Y eso qué lo usaríamos para comprobar que está bien? Esa ecuación. Pero, profe, ¿cómo pasaste de menos 2B a B es igual a 1/2? Bueno, chicos, Y porque claro, tendrás que dividir uno en 2. Claro, este menos 2. Despejar la B. Tenés que despejar la B. Ah, listo, ya entendí, ya entendí. Despeje de ecuación. Profe, ¿dónde salió el 2? A ver si lo entiendo. ¿Este? Sí. Ah, O sea, voy igualando, vos decís, la primer componente A más B, la primer componente es 1. Larga la primera ecuación. La segunda componente es 2, la segunda componente es A menos B. Sacá la segunda ecuación. A partir de ahí, método de sustitución, igualación, cualquiera que hayan visto en el secundario. Yo siempre aconsejo sustitución. Para hacer sustitución tengo que elegir una ecuación y despejar una de las incógnitas. Elegí despejar A. Por eso este B que está sumando pasó a restar. Y lo encuadro a esto, porque esto es A. A es 1 menos B. Entonces lo reemplazo en la otra ecuación. La otra ecuación empieza 2 igual y en vez de A pongo 1 menos B. Sigo con menos B. Entonces, ¿qué logro? Que en esta ecuación mi única incógnita sea B. Y bueno, hago todo para poderla despejar. Una vez que la despejo, la reemplazo y saco A. Y tiene Profe, entonces como si estuviese aplicando un sistema de ecuaciones. más 1/2, A vale 3/2. Entonces, la consigna era encontrar de A y B para que sean iguales. Ahí, esos son. Es el ejercicio 2. Gracias, Profe, profe. Ustedes van a mirar la teoría, por eso
estar presente en las clases teóricas es muy importante. Si yo no pude estar, tienen que mirar los videos, porque si no, no me dejan avanzar en lo que es práctica, ¿me entienden? Si ustedes leen un poco de lo que nosotros vamos a ver, acá iríamos más rápido y podríamos ver muchos ejemplos. Y yo me tengo que dedicar mucho a la teoría. No tengo problema, pero a lo mejor lo que toman un parcial es esto y lo vimos al final un poquito. En cambio, si ustedes leen la teoría antes, yo de esto le puedo hacer 10 ejercicios y variados. Entonces estarían más preparados, ¿me entienden? Ayer por lo menos, profe, en la clase de la teoría que estuvo a la noche, el profesor la dio en 1 hora rápido, porque se tenía que ir. Y fue pasando la chapa todo. Sí, es verdad. Profe, perdón por interrumpirla, pero no sé si soy el único, pero a las 7 teníamos otra clase. Sí, yo ya está. 7 yo los libero. O sea que ustedes van a poder hacer hasta el ejercicio, creo que 6. A ver. El 6, sí. El 7. El 7 si se animan. Bueno. Dale. Vamos a intentarlo. ¿De la 1 hasta las 7, profe? Yo arranco con el ejercicio 8 el próximo martes. Dale. Y dudo